Voy a mostrarles unas imágenes con algunos pensamientos antes de leer el pasaje de la Biblia. Vamos a ver si tienen allí listo para que me muestren allí en la pantalla. Alabanzas al nombre del Señor. La siguiente diapositiva. Allí tenemos una imagen con un mensaje. Dele a su hijo todo lo que pida. De esta manera su hijo crecerá pensando que tiene derecho a obtener todo lo que desea. Este asunto de la educación de los hijos es como muy polémico y mucho más en el tiempo en que estamos viviendo, cuando hay leyes que realmente se salen como del verdadero contexto de la educación que deben tener nuestros hijos. A veces son como muy exagerados, se van a los extremos, donde ya el padre de familia parece que está totalmente atado, como que no puede hacer nada. Y esto es peligroso, porque tenemos que buscar, a medida que las cosas van cambiando, a la medida que el mundo va como dándose esa vuelta, no para mejorar, sino para empeorar. Nosotros debemos estar con la mente clara qué es lo que tenemos que hacer como cristianos, como pueblo de Dios, como padres que hemos conocido la verdad, como hombres y mujeres que tenemos en nuestras manos el manual más grande, que es la Biblia. Amén. A su nombre sea la gloria. Entonces hay que pensar para que los hijos aprendan a respetar el lugar donde se predica la palabra, para que los hijos no estén presentando por ahí desorden, para que estos muchachos que a veces hacen tanto berrinche en los cultos o pueden hacerlo, en fin. ¿Cómo podemos nosotros solucionar esos problemas de ese niño problema, de ese niño inquieto? ¿Cómo hacer que estos niños se puedan realmente orientar? ¿Cómo y cuándo debemos empezar la educación para los que ya tienen niños pequeños, para los que piensan ser padres, para los que ya vienen en camino? Todas esas cosas como irlas pensando, porque hermano, nadie se preparó para ser padre, así como ninguno se preparó para casarse. Entonces, gracias a Dios que hoy tenemos orientadores, hoy tenemos un personal que se ocupa de darnos un material para que podamos orientar a la iglesia en relación con este tema tan delicado, donde los padres de familia comienzan a razonar sobre lo que es realmente la educación cristiana. Entonces, con este pensamiento arrancamos, porque es que estamos en un momento en que el muchacho pues hay que darle todo para que esté contento. Para que no llore, para que no grite, para que no haga escándalo, pues hay que concederle todo, si no pues qué problema. Y si llora mucho, porque ahí tenemos problemas con el vecino, tenemos problemas con la gente. Entonces, ¿qué hacer ante esas situaciones? Porque tenemos que evitar que el muchacho nos gobierne a nosotros. Que el muchacho entienda que nosotros tenemos la autoridad. Segunda imagen. Ríase cuando su hijo diga malas palabras. De esta manera su hijo crecerá pensando que el vocabulario soez divierte a la gente y se esforzará por incrementar su repertorio de malas palabras. Esos muchachos que andan explorando, que andan navegando por allí a ver, para adquirir sus conocimientos, se van dando cuenta que ciertas cosas son como muy agradables a los adultos y ellos quieren repetirla. Y si de pronto el asunto es malo, que tiene que ver con el comportamiento y nosotros lo celebramos, porque de pronto dicen una palabra que no debe ser y nosotros se lo vamos a celebrar. Y si se lo celebra,
Ya guardes esta imagen, guardes este pensamiento, tenga mucho cuidado. Tercera imagen. Jamás oriente a su hijo en el área espiritual. Ojo con esto. Jamás oriente a su hijo en el área espiritual. Deje que cuando sea adulto él decida lo que quiera creer. No reprenda ni discipline a su hijo por su mal comportamiento. Podría dañar su autoestima. ¿Han escuchado eso? Claro, eso es lo que se dice. Eso es lo que están enseñando. ¿Qué pasará? De esta manera su hijo crecerá pensando que no existen reglas en la sociedad, que no hay principios y que no hay valores y que Dios no existe. Ese es el asunto. Y el muchacho no, que al muchacho hay que dejarlo que él decida. Que él tome la decisión si quiere ser varón o si quiere ser hembra. Si quiere creer en Dios o no quiere creer. Creo que nosotros debemos aprovechar de una manera muy especial ese momento en que el niño está recibiendo información para nosotros poder escribir en esa mente nuestras creencias, nuestros principios, para que, como dice la Biblia, cuando el niño llegue a ser adulto y llegue a envejecer, no se olvidará de esa enseñanza. Alabanzas al Señor. Vamos con la otra imagen. Recoja todo lo que su hijo desordena. De esta manera su hijo crecerá creyendo que otros deben hacerse cargo de sus responsabilidades. Deje que el niño haga desorden en la casa y usted recoja aquí, recoja allá. Si tiene el tiempo, porque todo tiene su tiempo, enséñele a ser ordenado. Si hace desorden, enséñele a ordenar las cosas. Hay que enseñarles. Y a la medida que van creciendo, enséñelos a ser disciplinados, a que ordenen la casa, a que colaboren en la casa de alguna manera, porque es que los niños tienen algo muy especial. Ellos quieren hacer lo que hace papá y quieren hacer lo que hace mamá. Las niñas por lo regular son así. Las niñas se hacen al pie de la mamá y ellas ya quieren cocinar, ya quieren hacer esto. No los regañen, no se los impida, enséñele. Es el momento, quieren. Igualmente papá. Entonces, enséñele desde ahora a ser ordenadito, a ser decente, a ser prudente, a ser respetuoso. Ahora sí, leamos lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ahora tiempos, nosotros interpretábamos esto de una manera realmente salida de contexto. Y hubieron padres que realmente madrugaban a darle fuerte a los muchachos. Que porque había que madrugar a castigarlos. Pero, ¿cuál es la verdadera aplicación que tiene esto? Porque a los muchachos no se les puede dejar sin que ellos entiendan que lo que mal se hace tiene consecuencias. Los muchachos tienen que aprender que las malas acciones traen consecuencias amargas y dolorosas. Como también deben de aprender que las buenas acciones son recompensadas. Alabanzas al Señor. Proverbios 29:15 al 27. Yo solamente tengo aquí el 29. La vara y la corrección dan sabiduría,
mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Preguntamos, ¿se equivoca Dios en lo que dice? Entonces, ¿qué hacemos ahora con esta situación que tenemos? Que hay es que consentir los pobrecitos, el muchacho, está lindo el muchacho y no se le puede decir otra cosa. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Estamos leyendo, vamos a ver cómo podemos hacerlo. Leamos otros versículos más. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Yo no sé cómo lo estaremos tomando hasta ahora. Deuteronomio 6, versos 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Segunda Timoteo 3, versos 14 y 16. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra. Alabanzas al nombre del Señor. Bueno, estos son los versículos que vamos a tener presentes, porque seguramente pues no vamos a tratar todo hoy, porque es necesario dedicarle tiempo a esto y no solamente a los niños, sino a ver cómo se solucionan problemas entre parejas, porque hace día que no tocamos temas, y los problemas en el hogar, en el matrimonio, nunca faltan. Siempre están presentes, como sea. Es decir, matrimonios perfectos no hay, pero sí podemos vivir bueno. Claro que sí, nosotros hemos aprendido a vivir bueno, a sentir lo que es la verdadera felicidad de tener un hogar dirigido por Dios. Amén. Los niños y las niñas adolescentes en Colombia son sujetos de especial protección, así lo establece la Constitución Política de Colombia y el Código de la Infancia y la Adolescencia. La sociedad tiene la obligación de protegerlos para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Y sabemos que se ha legislado a favor de la niñez con el fin de que a estos les sean respetados sus derechos. Ninguna niña y ningún niño, eso todavía está allí sonando, todavía no lo han cambiado, ni en Colombia ni en el mundo, tiene que soportar expresiones violentas y llenas de odio. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. El artículo 44 precisamente de la legislación de la Constitución dice: son derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad,
tener una familia y no ser separados de ella, fuera el divorcio, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión, serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Aquí tenemos, entonces, tenemos la Biblia y tenemos lo que dice la Constitución. Por ambos lados estamos obligados. Pero lo que está por encima de todo es la palabra de Dios. Lo que dice la Constitución en relación con los derechos de los niños debe ser tenido en cuenta para evitar problemas legales. Porque si una persona, por ejemplo, no responde en la crianza de sus hijos, como es la alimentación, como es la educación, como es el vestuario, como es la vivienda, estas cosas materiales y también lo que tiene que ver con la parte emocional, el afecto que le debe brindar el padre y la madre a esos niños. Cuando se le niegan todas esas cosas, nosotros podemos, si alguien detecta ese asunto, si alguien se da cuenta que no lo estamos haciendo como debe ser, podemos tener problemas legales. Por eso hay demandas. La mamá demanda al papá o el papá demanda a la mamá y tenemos problemas legales precisamente porque no se cumple. Una cosa es, creo que lo más fácil sería traer un hijo al mundo. Pienso, aunque la madre sufre y le duele terriblemente la traída de un bebé, pero es más doloroso lo que sigue. Porque el asunto de la crianza y la educación de un niño se necesita tener una mente sabia. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, por ahí encontré una nota de una entrevista que hicieron a unos especialistas en el periódico El Tiempo. Y de acuerdo con hablando pues, cuándo debo empezar o cuándo se debe empezar la educación, cuándo es que voy a iniciar la enseñanza para los hijos. ¿En qué momento? Unos tienen una idea, otros tienen otra, otros dicen que es así, otros dicen que es así. De acuerdo a la psicóloga Mónica Morales, los primeros años de vida son vitales para el desarrollo de los niños. En los primeros 3 años de vida tenemos una etapa en la que es muy importante generar un vínculo de amor al interior de la familia. Es en esta época cuando se generan lazos entre el pequeño con sus padres, abuelos y hermanos, entre otros. La pregunta que nos hacemos, ¿cómo está ese núcleo familiar? ¿Qué temperamento hay dentro de él? ¿Qué calidad de familia es la que tenemos? Porque ese entorno familiar de papá, de mamá o de más hermanos, tíos, primos, abuelos, todo eso tiene una incidencia tremenda en la mente y en la educación del niño. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres.
Hay otro dicho que dice, el que entre la miel anda. Entonces, parece que aquí entra en juego qué calidad de papá se tiene, qué calidad de mamá se tiene, y si ya hay otros niños, cómo se están educando, qué clase de abuela tienen o abuelo. Todo eso hay que examinarse para poder ejercer una orientación que valga la pena. La educación inicial puede comenzar antes de cumplir el año o a los 2 o 3 años. Lo importante es elegir un buen jardín infantil, dicen. Lo importante es elegir un buen jardín infantil que funcione más que como una guardería, que trabajen en el desarrollo de los menores de acuerdo con su edad. Eso sí, como sucede en cualquier momento de la infancia, hay cosas que solamente se aprenden en casa. Debido a la problemática que existe, la problemática laboral, cuando los dos trabajan y tienen un bebé y se termina el tiempo libre que les da la empresa, ¿dónde dejan el niño si la abuela no está cercana? Si no hay un pariente, si no hay un familiar que se pueda hacer cargo de la situación, ¿a dónde hay que llevar el muchacho? A la guardería, ¿no? Pues sí, porque si no hay un familiar por ahí cercano, hay que llevarlo a la guardería. Es decir, estamos viviendo precisamente esa situación que ni siquiera se tiene la libertad los padres de poder criar a sus hijos, sino que está en manos de la nana. Está en manos de una persona que realmente lo único que le interesa es ganarse un sueldo. ¿Qué puede impartirle? De tal manera que hoy los que se casan la piensan y llevan 3, 4 y 5 años de casados y no quieren tener familia por la problemática que hay. Una situación. Ya desde hace años, miles de años atrás, cuando Jesús iba con rumbo al Calvario, un grupo de mujeres salieron llorando. Y Jesús les dijo, mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que se dirá, bienaventurados los vientres que no concibieron y los pechos que no amamantaron. ¿Estaremos en ese tiempo? Bueno, ahí queda la pregunta. El Señor la hizo, el Señor profetizó. El asunto es muy difícil. Bienaventurados aquellos que tienen la manera, la forma de hacer, de controlar su tiempo, de hacer sus planes, de hacer una agenda donde incluye el tiempo que puede estar con su familia. Porque cuando no hay ese vínculo permanente de papá y mamá con los niños se vuelven rebeldes. Ese es el problema. En Efesios 6:4, sigamos citando la Biblia, dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuándo? La Reina Valera contemporánea, hablando de este mismo texto, dice, ustedes, los padres, no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina, y noten esto, y la instrucción del Señor. Este mismo texto
en la Biblia, palabra hispanoamericana, dice, y ustedes los padres, no hagan de sus hijos unos resentidos, edúquenlos, más bien instrúyalos y corrígelos como lo haría el Señor. Y la Nueva Versión Internacional dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Bueno, aquí es donde vamos. ¿Cómo debo instruir a mis hijos? Uno, en la parte natural. ¿Y cómo debo hacerlo en la parte espiritual? Porque son dos cosas que yo debo hacer. En el plano natural, ellos son niños. ¿Qué fue lo que dijo el proverbista? La necedad está ligada al corazón del muchacho, más la vara de la corrección. ¿Qué clase de vara? Corrige a tu hijo y te dará descanso. El que ama a sus hijos madruga a castigarlos, dice la versión Reina Valera, pero hay otras versiones que habla de la disciplina, habla de la educación, habla de la orientación. Todavía estamos en una época que, a pesar de que se ha legislado tan profundamente defendiendo los derechos de los niños, sin embargo, el alto índice de violaciones, maltratos. Hombre, yo estaba precisamente hoy, ese niño que lo mató el padrastro, hombre, y se lo echó en una bolsa y se lo llevó por allá y lo botó, lo tiró por allá. Y, hombre, ¿hasta dónde llega? Violan a una niña de 2 años. Es decir, hay una mentalidad diabólica en contra del niño y en contra de la mujer. Uno no puede descuidar a los niños. Hoy hay que desconfiar hasta de la sombra. Porque aún los mismos papás se encargan de violar a sus propias hijas o a sus propios hijos. Eso está pasando allá en el mundo. Nosotros aquí tenemos que pensar cómo estrechar esos lazos, esos vínculos familiares de afecto, de amor, y darles a entender a nuestros hijos quién es el que verdaderamente tiene el gobierno en la casa. Porque para empezar una educación, para enseñar, hay que saber. Porque si el padre no sabe, estamos en serios problemas. Y por esa razón, cuando no se sabe, se dejan llevar de las emociones fuertes, de la ira, y por eso es que tenemos padres gritones, no enseñan, sino que regañan, no disciplinan, sino que castigan. ¿Será entonces que hay que hacer así, abruptamente, como podría decirlo, a la letra, castiga a tu hijo con vara? ¿Será que sí? No. ¿Qué significa vara? Eso significa autoridad. La vara de la corrección significa autoridad, pero ¿quién la tiene? ¿Quién la lleva? Tenemos autoridad paternal y tenemos autoridad parental.
¿Qué significa autoridad parental? La autoridad parental es el conjunto de facultades y deberes que la ley otorga e impone al padre y a la madre sobre sus hijos menores de edad o declarados incapaces, para que los protejan, eduquen, asistan y prepárense para la vida, y además para que los representen y administren sus bienes. Es decir, hay que prepararlos de una manera tan especial que cuando ya lleguen a mayores, ellos se encargan de administrar lo que ya nosotros no podemos hacer. Se convierten en nuestros veedores, en nuestros administradores. Que no tengamos de pronto que ser arrojados para un ancianato porque a esos muchachos nunca se les orientó, se les enseñó, nunca se les dio lo que se necesitaba. Entonces, con estos viejos hay que deshacernos de ellos, porque eso está pasando, pero por cantidad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y la autoridad paternal empieza en Génesis. Porque en este caso es la obligación de papá y de mamá ocuparse de la educación en común acuerdo. No es que yo soy el que mando y que aquí se hacen las cosas como yo digo y punto, usted esté callado o esté callada. Porque hay muchos hogares donde el gallo está en silencio y la gallina es la que canta. Me va a pasar como la señora esa que se la tenía velada al marido por todo y cuando quería le daba una madereada. Y un día el hombre cometió un error y se enfureció la dama y el hombre salió corriendo y se metió debajo de la cama. Y ella toda enojada le decía, salid, cobarde, salid. Y él por allá en el fondo, en el rincón de la cama le dice, no salgo, yo le demuestro que aquí mando yo. Esencialmente, ¿quién tiene el mando? Porque hay otro dicho, de tal palo, tal astilla, y como es la vaca, es la ternera. Son dichos. Entonces, según la Biblia, es decir, dentro de las normas establecidas en la Defensoría a favor de la niñez, los padres en común acuerdo están encargados. Pero resulta que la Biblia sí establece un nivel y que debe ser respetado y debe ser ejercido al pie de la letra como Dios dice en su palabra. Y comienza en Génesis con el capítulo 1, verso 27, cuando dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Recordemos, el hombre fue creado a la imagen de Dios y la mujer fue creada a la imagen del hombre. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 3, 16, 19 nos hace la siguiente revelación en el juicio que Dios hizo en la caída del hombre. Cuando Dios llama a Adán y éste le dice, tuve miedo y me escondí, el Señor le dice, ¿y por qué tuviste miedo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Y él dijo, la mujer que me diste por compañera me dio y yo comí. Vino entonces las palabras en contra de la mujer
Y le dice a la mujer, dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido. ¿Y el qué? Eso no suena como bueno. Y él será tu señor. Él se enseñoreará de ti. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Pero, ¿por qué razón? Si al principio no fue así. Al principio Dios los hizo y se le dio a los dos el gobierno del mundo. Pero con la caída, Dios le quitó ese derecho a la mujer. Eso hay que respetarlo. Dios le quitó, no porque ella no pueda, sino que esas son las consecuencias de la desobediencia. Y la sometió bajo la autoridad del marido. Al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Si notamos la diferencia que hay entre lo que Dios le dijo a la mujer y lo que Dios le dijo al hombre. La función de la mujer básicamente es la maternidad. Y la función del hombre es responder por esa mujer y por esos hijos. Vamos a dejarla hasta allí. Ser responsables, porque la falta de responsabilidad ha traído muchos problemas a nivel de hogar. Por eso es bueno que tratemos este tema, porque esto va así como una parte para allá y otra parte para acá. Y vamos a ver realmente cuándo se debe empezar la educación para ese niño. Según lo que dicen los psicólogos y según lo que dice la Biblia. Porque queremos tener niños sanos, porque es mejor prevenir que curar. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Nosotros ya cumplimos el ciclo, ya ahí vienen en camino los nietos. Sin embargo, tenemos que tener cuidado con los nietos, porque a veces nosotros los abuelos somos muy alcahuetes. No criamos, sino que malcriamos. Y también eso hay que tener cuidado. Y que el Señor nos ayude y oremos mucho, sigamos orando por nuestros hijos. Amén. Para que, hermano, Dios obre en sus tiernos corazones y vamos a ver obligaciones de mamá, obligaciones de papá y obligaciones de los hermanos mayores. Todos tenemos parte y debemos aportar en este trabajo de levantar una nueva generación que glorifique a Dios. Vamos a orar una vez más por nuestros hijos. Claro que sí. Alabanzas al Señor. Y esperamos que los jóvenes, los niños que ya tienen entendimiento, abran sus mentes y no se entretengan, para que podamos entender verdaderamente los planes, los propósitos de bien, porque todo el pensamiento de Dios para nosotros es para bien. Eterno Dios y Padre nuestro, a ti te damos gracias, a ti te bendecimos.